Hola a todos. Dentro del tema de probabilidad y estadística, hoy vamos a hablar de lo que seguirían las distribuciones continuas. Hola amigos, una vez más bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Israel Avilés. En este canal encontrarás contenido de calidad diseñado específicamente para profesionales del sector, pues abordaremos temas como cálculo actuarial, teoría del riesgo, estadística de seguros y reaseguro, entre otros temas. Cuento con más de 30 años de experiencia en el sector y he adquirido un conocimiento interesante de la industria, y mi objetivo en este canal es compartir contigo ese conocimiento. Soy actuario y maestro en finanzas, ambos títulos obtenidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Suscríbete ahora mismo y únete a esta comunidad, ya que por mi parte estoy emocionado de tener la oportunidad de compartir contigo mi experiencia y conocimiento. Bienvenidos a mi canal. Las distribuciones continuas representan diversas funciones que describen variables aleatorias continuas, es decir, variables que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo específico. A diferencia de las distribuciones discretas, las cuales ya sabemos que solo pueden tomar valores enteros o discretos, las distribuciones continuas tienen un número infinito de posibles valores dentro de un rango continuo. En una distribución continua, la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor específico es muy pequeña, por lo que en ocasiones se analizan intervalos de datos para el cálculo de las respectivas probabilidades. Una característica importante de las distribuciones continuas es su función de densidad de probabilidad, o PDF por sus siglas en inglés. La función de densidad proporciona la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor específico, mientras que la función de distribución proporciona la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor menor o igual que un valor específico. En este video vamos a ver algunas de las funciones de distribución continuas que existen en el mundo de la estadística y de la probabilidad. La primera de ellas corresponde a la distribución uniforme, donde supone que la función de intensidad de probabilidad es constante en el intervalo 0,1, con lo cual la probabilidad de ocurrencia es constante independientemente de la cantidad de exposiciones al riesgo. Esta función tiene dos parámetros, A y B, donde forzosamente A es menor que B, y su dominio se encuentra en que el valor de X es mayor o igual que A, pero menor o igual que B. Y la función de densidad es muy sencilla, es f de x igual a 1 entre b menos a. Y la función de distribución es igual a x menos a entre b menos a. Aquí unos ejemplos de gráficas de cómo se ve una distribución uniforme con diferentes parámetros a y b de acuerdo a su operación. Como vemos, se trata prácticamente de un cuadrado donde la línea principal es justamente paralela al eje de las x. En este caso, la media de la distribución uniforme es justamente el promedio de los parámetros, es decir, a más b entre 2. Y la varianza es igual a b menos a al cuadrado sobre 12. Por lo que la desviación estándar es la raíz cuadrada de b menos a al cuadrado sobre 12. Una de las distribuciones más usadas en el mundo actuarial es la distribución normal, en donde si se tienen n variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas, hay un teorema que se llama teorema central del límite, que veremos más adelante, que dice que cuando n tiende a infinito, entonces x sigue una distribución normal. Entonces, mientras más grande el número de n, más se ajusta a una distribución normal. La característica fundamental es que la distribución normal, la media, mediana y moda coinciden y separa en dos lados perfectamente simétricos la distribución. Además, es el punto donde la densidad de probabilidad es máxima. Esta simetría supone que la densidad de la probabilidad se puede medir en términos de la media más menos desviación estándar. Los parámetros que utiliza es sigma, que es justamente la desviación estándar, con sigma mayor que 0, y la media, mu, que es un parámetro también continuo. El dominio de esta función va de menos infinito a infinito, y esta distribución tiene diferentes formas dependiendo de los parámetros
que correspondan a la media y a la desviación estándar. De esta manera podemos tener funciones corridas hacia la derecha, corridas hacia la izquierda o alargadas o achatadas, dependiendo justamente de dichos parámetros. La función de densidad está descrita por esta ecuación y la función de distribución es la integral de menos infinito a x de justamente dicha función de densidad. Por otro lado tenemos la distribución log normal, que esta es una de las distribuciones también más usadas para ajustar datos en relación al costo de los siniestros. Por efecto del logaritmo se da más importancia a los valores grandes y no presenta una distribución simétrica. La pendiente a la derecha de la media, en este caso, es más suave. Esto permite una mayor densidad de probabilidad hacia la derecha y por lo tanto es más fácil encontrar valores extremos por la derecha. Eso quiere decir que esta función es más pesimista. Para valores medios o altos de la varianza respecto de la función de la distribución normal, la asimetría tiende a ser más pronunciada y por el contrario, cuando la varianza de log normal tiende a 0, es más simétrica es la distribución hasta el límite, es de superponerse a la distribución normal. Los parámetros de esta función son desviación estándar, un parámetro continuo, y también mu, un parámetro continuo. Aquí hay otro parámetro, gamma, donde si gamma es igual a 0, define la log normal con dos parámetros. El dominio es de gamma hacia infinito. Esta es justamente la distribución, como comentaba hace un momento, está alargada normalmente hacia la derecha. Aquí vemos cuál es su función de densidad y la integral de menos infinito a x sería la función de distribución. Aquí tenemos que la esperanza de x es igual a L a mu más la desviación estándar al cuadrado sobre 2. Mientras que la varianza es igual a esta ecuación, la exponencial de 2 mu por la exponencial de sigma cuadrada por la exponencial de sigma cuadrada menos 1. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de justo lo que acabo de comentar, de la varianza. Tenemos también la distribución de Pareto, en donde es muy útil en el cálculo de la probabilidad cuando se produzca una pérdida grande. Si la distribución log normal muestra más densidad de probabilidad en el extremo hacia la derecha, como vimos anteriormente, esta distribución de Pareto todavía converge a 0 más lentamente que la propia log normal. Por este motivo se usa para determinar primas en reaseguro en los tramos de grandes siniestros. El primer paso es considerar la probabilidad de que una variable aleatoria x tome un valor superior a un determinado valor de x minúscula. Los parámetros son alfa mayor que 0, beta mayor que 0 y el dominio de esta función está entre beta e infinito. Estas son diferentes formas de la distribución Pareto y para diferentes parámetros. En este caso es alfa y teta, pero bueno, es alfa y beta prácticamente. Esta es la función de densidad que depende justamente de los parámetros alfa y beta. Y la función de distribución de esta manera. Para determinar la media es prácticamente la multiplicación de los parámetros entre alfa menos 1 con alfa diferente de 1 y la varianza alfa por beta cuadrada entre alfa menos 1 por alfa menos 2 con alfa diferente de 1 y diferente de 2. Y la desviación estándar, la raíz cuadrada justamente de la varianza. La distribución gamma es otra distribución muy útil cuando se dispone de un conjunto de datos positivos con una sola moda y de asimetría positiva. La mayoría de los sucesos se concentran a la izquierda de la media y esto corresponde con distribuciones donde se dan muchos sucesos de poca cuantía y pocos sucesos de mayor cuantía. También se usa para modelar el tiempo hasta que se produce p veces un determinado evento. Los parámetros son alfa mayor que 0, beta mayor que 0 y el dominio va de 0 a infinito, es decir, solo por el lado de los números positivos. La distribución gamma igual tiene diferentes formas de distribución de acuerdo a los parámetros alfa y beta y también de acuerdo a dichos parámetros se puede alargar o achatar dicha distribución. Su función de densidad está dada por esta ecuación y la función de distribución por esta ecuación, donde tenemos que la gamma de alfa es igual a la integral de 0 a infinito de este componente.
Y aquí algo muy interesante es que para estimar la media de una distribución GABA no es más que multiplicar sus parámetros alfa por beta. La varianza es alfa por beta cuadrada y la desviación estándar es igual a la raíz de alfa por beta. Entonces, aunque se trata de una función de distribución muy complicada en términos matemáticos, realmente es muy fácil estimar sus parámetros de la media de la desviación estándar y la varianza si conocemos alfa y beta. La distribución beta es una distribución para modelar variables que representan proporciones. Aquí tenemos el parámetro alfa 1 mayor que 0, alfa 2 mayor que 0 y otros dos parámetros A y B, donde también A es menor que B, y el dominio se encuentra entre A y B justamente. Esa es la forma de una distribución beta dependiendo de sus parámetros alfa y beta, o alfa 1 y alfa 2, y la función de densidad también un tanto complicada en términos matemáticos y su respectiva función de distribución. En este caso, I mayúscula de z está en función de los parámetros alfa 1 y alfa 2 con estas funciones complicadas. Y hay un valor específico que se llama z, que es igual a x menos a entre b menos a. Y por lo tanto, la función de distribución beta con parámetros alfa 1 y alfa 2 es la integral de 0 a 1 de esta función. Igual se trata de una función complicada. Sin embargo, si conocemos los parámetros alfa 1 y alfa 2, la media es igual a alfa 1 entre la suma de alfa 1 más alfa 2. La varianza un poquito más complicada, el producto de los parámetros alfa 1 y alfa 2 entre la suma de alfa 1 más alfa 2 más 1 por alfa 1 más alfa 2 al cuadrado. Y la desviación estándar, la raíz cuadrada de dicha varianza. La distribución exponencial es una distribución de probabilidad continua con parámetro lambda mayor que 0. En este caso, lambda mayor que 0 y el dominio se encuentra de 0 a infinito, es decir, sobre los números positivos. Dependiendo del parámetro lambda es la forma de la distribución exponencial. La función de densidad de esta distribución está dada por lambda a la e menos lambda x y la función de distribución es 1 menos e a la menos lambda x. En este caso la media es igual a 1 entre lambda y la varianza es igual a 1 entre lambda cuadrada. Por lo tanto, la desviación estándar es igual a 1 entre lambda. Es importante identificar la forma y naturaleza de los datos que deseamos modelar bajo el ajuste de una distribución. El principio de parsimonia enuncia que es preferible un modelo simple a uno complejo que ajuste a los datos. Entonces, si tienes la posibilidad de elegir entre un modelo muy complejo y uno más sencillo y ambos ajustan a los datos, lo ideal es siempre escoger el modelo más sencillo. Y esto, bueno, si se tiene un número suficiente de modelos, alguno parecerá adecuado, y aun si no lo fuera, por lo que hay que restringir el universo de modelos para poderlos considerar. Y hasta aquí, amigos, con este recordatorio de las funciones de distribución continuas. Claro que hay muchísimos más funciones de distribución continuas, este es solo un ejemplo, pero bueno, con esto nos da una idea de la complejidad que existe en el cálculo de probabilidades utilizando funciones de distribución continuas. Por eso, en la actualidad nos basamos mucho en sistemas estadísticos que ya realizan el cálculo de las probabilidades. Para algunos casos, Excel ya cuenta también con estas fórmulas en donde podemos graficar las funciones de distribución y de densidad para algunas de ellas, y además la tabla de valores de acuerdo a los diferentes parámetros que podamos obtener para efectos nada más de visualización. Ya saber cuál es el ajuste y selección del modelo correspondiente requiere de otros procesos como pruebas de hipótesis, pruebas de bondad de ajuste para determinar si el modelo ajusta o no a nuestros datos y bajo qué parámetros se pueden utilizar dichas funciones de distribución que se ajusten y se apeguen a dichos datos. Bueno, amigos, aquí hasta la próxima, hasta luego.